Apreciados estudiantes, hoy continuaremos con el tema de la teoría general de sistemas, las características del sistema social abierto, como es la organización. Habíamos dicho en la clase pasada que un sistema era aquel conjunto de elementos interdependientes e interactuantes con un objetivo o un propósito entre sí. Hoy entonces nos vamos a focalizar en las características del sistema abierto. Habíamos dicho que el sistema abierto era aquel que recibe del entorno insumos para ser transformados, procesados, agregándole valor al interior del sistema y otra vez enviándolos al entorno como los outputs. De ahí tomaba elementos que son de retroalimentación que vuelven a ingresar al sistema con el fin de mantenerlo, darle la viabilidad y tomar decisiones. Hoy entonces miraremos, como lo vimos antes, las características del sistema social abierto y la organización como un sistema social. Miremos entonces las características de la organización. Dentro del marco de las características del sistema abierto está el propósito o objetivo del sistema. Recordemos que todos los sistemas tienen una misión, una razón de ser, de estar, de existir. ¿Cuál es el propósito? Cada uno de nosotros tenemos un propósito en la vida. ¿Cuál es nuestro propósito? Los animales tienen un propósito. Por ejemplo, las mascotas tienen el propósito de servir de compañía a los amos. También las organizaciones tienen un propósito, que en general ese propósito consiste en satisfacer las necesidades humanas. No hablamos de satisfacer las necesidades de los animales ni de las plantas, porque ¿quién tiene la capacidad? ¿Quién es el ser económico activo? Es el hombre. Un animal, un perro, un caballo, un loro, no puede ir a una tienda a comprar su alimento. ¿Quién se lo compra? El dueño. Entonces por eso hablamos que las organizaciones existen para satisfacer necesidades y deseos de los seres humanos. Las necesidades son aquellas básicas. Usted tiene hambre. ¿Qué hace? Busca la necesidad, cómo satisfacer la necesidad del hambre, el alimento. El deseo es el complemento, lo subyacente, que es cómo quiere usted satisfacer esa necesidad primaria. Por ejemplo, podemos hablar de un pollo, de un filete de carne, de una hamburguesa. Ese es el deseo. ¿Cómo quiere satisfacer esa necesidad? Por eso los sistemas tienen una misión. La misión de una planta es dar fruto, si es un árbol frutal, o unas flores, ser ornamentales en vez de ser el paisaje, y tienen otro propósito que es el tema del oxígeno. Otra característica del sistema abierto es el globalismo o la totalidad, o el holismo. Eso quiere decir que cualquier elemento, cualquier cosa que pase al interior del sistema, en uno de sus sistemas, en cualquiera de sus elementos, va a afectar la organización en su totalidad, al sistema en su totalidad. Se dice, por ejemplo, el efecto mariposa, que el efecto mariposa, una mariposa aletea en Tokio, puede causar una tempestad en Nueva York por el efecto de que su movimiento en las alas genera aire. Entonces ese aire, sumando a una de otras secuencias, va aumentando el sistema, la capacidad del aire. Otras características del sistema es la equifinalidad. La equifinalidad se refiere al hecho que un sistema vivo, a partir de distintas condiciones iniciales y por diferentes caminos, llega al mismo punto. Es decir, la equifinalidad se refiere a la forma como los sistemas llegan o están cumpliendo su propósito, cumplen su objetivo. Muchas formas de hacer la planeación, muchas formas de ejecutarla. Cada uno de los elementos del sistema tiene una forma de pensar. La sinergia.
La sinergia se refiere a que la sumatoria de cada uno de los elementos del sistema es mayor que su individualidad. Por ejemplo, 1 más 1 en matemáticas es 2. 1 más 1 en la teoría de sistemas es más o menos 3. Puede ser 3 más o 3 menos. Pero la idea es que la sinergia sume. La organización, cada una de sus estructuras internas, departamentos, áreas funcionales como un mercadeo, personal, finanzas, producción, investigación y desarrollo, por sí solas no hacen nada. Deben de haber unos sistemas, unas relaciones internas de efecto causa, causa y efecto que permitan que se dé la unión, esa amalgama entre cada uno de esos componentes del sistema para constituir una organización. ¿A través de qué? De las políticas, de las normas, de las directrices. Eso es la amalgama, el cemento que hace que haya una coherencia en la organización. Por eso hablamos de la sinergia. Otro ejemplo sencillo. Cogamos una pared. Tenemos los ladrillos, arena, agua, el hierro, el cemento. Cada uno de esos elementos siguen siendo individuales. Ladrillo, agua, cemento, arena, hierro. Pero cuando se mezcla la arena con el agua y el cemento para hacer la mezcla, se establece el hierro para hacer las columnas y se van poniendo las hileras de cada uno de los ladrillos y entre ladrillo y ladrillo va el cemento, la mezcla que estamos construyendo, una pared. Por eso hablamos de la sinergia como un elemento que nos permite hacer una totalidad, pero que en las organizaciones no siempre, como dije antes, puede ser mayor, también se puede restar. Y cuando restamos en esa sinergia, se está generando un fenómeno que es la entropía, que es la tendencia de los sistemas al desgaste, a la desintegración, para el relajamiento de los estándares y para el aumento de la aleatoriedad. A medida que la entropía aumenta, los sistemas se descomponen en estados más simples y llegan, en algunos casos, a desaparecer. Si eso ocurre, entonces la organización o el sistema no está cumpliendo con uno de sus elementos, que es la viabilidad. Todos los sistemas están cumpliendo un propósito, como se dijo al principio. Viable es un sistema es que tenga permanencia en el entorno, que se pueda proyectar en el entorno, que pueda tener ese ciclo vital, hacer, crecer, reproducirse y morir. Las organizaciones son viables en la medida en que son capaces de autosostenerse, generan riqueza para los accionistas, generan riqueza para la sociedad, satisfacen esas necesidades. Cuando una organización es incapaz de satisfacer las necesidades de sus diferentes grupos objetivos o grupos de interés, deja de ser viable y entonces desaparece. Para que eso no ocurra, entonces, se genera esa entropía en la inviabilidad de la organización. Los sistemas, ella por sí sola, busca lo que es la homeostasis. La homeostasis es entonces las acciones de entropía negativa para contrarrestar los efectos de la entropía. O negentropía también se le conoce técnicamente a ese fenómeno de la organización en el que se pretende el equilibrio. Homeostasis es el equilibrio. La organización entonces busca mantener un equilibrio entre sus elementos. ¿A través de qué acciones? Dos acciones fundamentales. La autoorganización, capacidad de la organización para poder alinear o sincronizar sus elementos para mantener la eficiencia y la eficacia de la misma.
¿Con qué fin? De tener un impacto en el medio. Entonces, la organización busca cómo organizarse la secuencia de un proceso productivo. Miremos, por ejemplo, el caso de una ensambladora de un carro, cómo están organizados secuencialmente cada uno de los elementos para que no haya reprocesos ni reprocesos. Eso busca la autoorganización. Y otro factor importante es la capacidad del sistema para reglarse, es decir, poner las normas políticas que regulen esa organización. Eso es lo que se llama la autoorganización. Entonces, a través de ese par de elementos, autoorganización y autorregulación, el sistema busca el equilibrio. La autopoiesis. La autopoiesis es la capacidad que tiene un sistema de adaptarse a su entorno y se refiere permanentemente a sí mismo en su operación, ya que todo su accionar está subordinado hacia su interior. El concepto de autopoiesis y la radicalización de la autorreferencia implica un cambio en la magnitud, que ha sido caracterizado como un segundo cambio en los paradigmas organizacionales. La organización autopoiética es aquella que es capaz de regenerarse a sí misma. Autopoiesis proviene del griego autos, sí mismo, y poiesis, que quiere decir producirse. Es decir, la organización o el sistema abierto tiene la capacidad a sí mismo de autoproducirse. Es por eso que las organizaciones cambian, crecen, se adaptan a nuevas circunstancias, lo mismo los seres vivos, en su constante gestión interna a través de su ciclo vital. Las transformaciones, las necesidades de adaptación implican que la organización esté sometida en esos elementos. Las organizaciones o los sistemas biodinámicos, en la medida en que van creciendo, se van transformando. El paso de unos sistemas simples a unos sistemas complejos se llama diferenciación. La diferenciación consiste en que las organizaciones, en nuestro caso, dejan de hacer actividades generales por actividades especiales. Empecemos con una pyme. Cuando usted funda o uno funda una empresa, por lo general las actividades se concentran en una o dos personas que hacen de todo. Hacen la parte financiera, hacen la parte de producción, hacen la parte de mercadeo, hacen la parte de gestión de personal. En la medida en que la organización va creciendo, este proceso de diferenciación conlleva a que se creen la estructura, se amplíe la estructura de la organización, nuevos cargos, nuevas funciones, lo que implica que haya más especialización en las organizaciones en el sistema. Entonces surgen departamentos formales tradicionales como son el de mercadeo, el de finanzas, investigación y desarrollo, etcétera, etcétera. ¿Y eso ayuda a qué? A que se dé el equilibrio en la organización. Como dice Butterfly, el padre de la teoría general de sistemas, a medida que el sistema se desarrolla, va pasando de estados más generales o funciones menos especializadas a estados en que contienen una gran cantidad de subsistemas que llevan a cabo tareas especializadas o particulares. Otra característica es la maximización. La maximización de la organización, de la estructura organizacional, es inherente a todos los sistemas. Esto quiere decir que los sistemas dinámicos abiertos crecen, se expanden. Por ello, Kant y Kant han dicho que este principio señala que la organización social, como sistema, busca adquirir más recursos con los cuales fabricar energía para sus actividades, utilizar esa energía en forma más eficiente en sus procesos productivos y mejorar la relación de retorno de la organización por la energía invertida en el producto. ¿Eso qué quiere decir? Que las organizaciones en su proceso, recuerden al principio de la clase, decíamos entradas, procesos, salidas. Las organizaciones, en la medida
que interactúan con mayor presencia en el entorno requieren de más insumos para hacer todo su proceso. Se transforman eso que requiere que la organización también se expanda, crezca para dar cumplimiento. Y eso genera unas tensiones internas, como vemos en la diapositiva, en el gráfico, donde se muestra la expansión de la estructura del sistema. Esa expansión de la estructura del sistema nos dice que hay una complejidad estructural. Esa complejidad de la estructura genera unas relaciones disfuncionales y esas relaciones disfuncionales una tensión interna. Cuando hablamos de la complejidad de la estructura, las relaciones disfuncionales y la tensión interna para expandir la estructura administrativa, quiere decir que las mismas dinámicas internas de la organización generan conflictos. Esos conflictos generan tensión interna. Por ejemplo, un caso típico de conflicto se genera entre ventas y cartera. El vendedor quiere venderle más, debe cumplir una meta de ventas. Para eso está contratado. Cartera debe velar por el cobro que vende el vendedor, de las ventas a crédito que hace el vendedor. Entonces, si un cliente tiene demoras, no cumple con los plazos de pagos, no se le va a poder despachar mercancía. El vendedor entonces genera una tensión con cartera porque solicita que le despachen a ese cliente para poder cumplir. Y cartera le dice no le puede despachar porque el cliente está atrasado. Eso va generando una tensión interna. Otro elemento que genera tensión interna es la estructura autocrática y arbitraria. Eso quiere decir que dentro de la autoorganización, la estructura nace, no es impuesta, ella misma lo crea, se organiza como cree que va a ser más eficiente. Esas eficiencias, esa autocracia, capacidad de sí misma de gobernarse, genera tensiones, porque muchas veces, como uno diseñó, como se pensó la organización, se pensó el sistema, no está en la mejor forma para poder corresponder a las necesidades. Los canales funcionales y disfuncionales de comunicación. La comunicación es un elemento catalizador del conflicto en las organizaciones. Una buena comunicación minimiza el riesgo. Entonces, ¿qué hace la organización? Cuando el canal disfuncional es lo que se conoce como radio chisme. El chisme en la organización, lo que no sale por los medios de comunicación. Eso genera tensión interna. Y hay una solución de compromiso. ¿Qué es lo que vamos a hacer en ese proceso expansionista del sistema para disminuir el tema de las tensiones internas? Entonces, se da una expansión de la estructura administrativa. Es así que es la dinámica de maximización. Por la necesidad de crecimiento, por el crecimiento progresivo, por el insumo, mayor consumo de energía para sus procesos y atender las necesidades del entorno, la organización entra en un modelo de conflictos y de tensiones internas que se resuelven con la expansión de la estructura administrativa y también incluye pues el tema producción. La autonomía relativa es otra de las características de los sistemas dinámicos abiertos. Hemos dicho entre el concepto de sistemas que los subsistemas, sus elementos, son interactuantes e interdependientes entre sí. Esto es relativo porque las organizaciones son contingentes, aleatorias, dinámicas, es decir, no podemos determinar su comportamiento con certeza. Al decir entonces que hay una autonomía relativa, la dependencia o la interdependencia y la interacción entre los elementos del sistema es relativa, debido a que se presentan restricciones de contacto. No podemos estar pensando en que un sistema puede invadir el espacio del otro, un subsistema invadir el espacio del otro. Por ejemplo, producción no puede estar metido en el campo de mercadeo. Son dos elementos, dos factores diferenciados dentro de la organización. Acuerde cuando hablamos de la especialidad del sistema.
¿Qué hace producción? Producción busca generar los bienes y servicios que demanda el mercado. Producción no va afuera a buscar qué es lo que quiere el mercado. Eso es una función de mercadeo. ¿Qué es lo que quiere la gente? ¿Cómo lo quieren? ¿En qué forma lo quieren? ¿Cuánto quieren? ¿Cuándo están dispuestos a pagar? ¿En dónde lo quieren? ¿Cuándo lo quieren comprar? Entonces, producción no se puede meter ahí. Ahí hay una restricción. Pero hay la interdependencia y la interactuación cuando se ponen de acuerdo en sacar el producto con base en las condiciones y las características que quiere la organización y quiere el mercado, primero que la organización. Entonces, esa es la autonomía relativa, la capacidad del sistema de identificar sus límites, sus restricciones y cómo va a ser posible para que los diferentes sistemas puedan interactuar en el proceso de transformación. Esa interdependencia relativa, autonomía relativa, tiene que ver también con lo que hemos denominado la caja negra. Se presentan esas relaciones que pueden estar definidas, pero en el que hacer es muy difícil esclarecer hasta qué punto llega uno o llega el otro. Otras características es la jerarquía, el control y la autonomía. En otro término, la hegemonía. Dijimos en la característica anterior, la jerarquía, la autonomía relativa, es que los sistemas dependen uno de otro. Hay una jerarquía. Hay unos subsistemas que son superiores a otros. Miremos en el cuerpo humano, la cabeza y el corazón son sistemas superiores. Uno no puede vivir sin el corazón, sin la cabeza mucho menos. Pero los riñones, usted puede vivir perfectamente con un solo riñón, con un solo pulmón, con sus limitaciones obvias, pero puede vivir, puede funcionar. En las organizaciones también ocurre lo mismo. Hay sistemas que son importantes, subsistemas que son importantes, pero que requieren de un orden, de una jerarquía. Ahí entra el tema de la autonomía relativa. Recuerda que dijimos que la autonomía relativa estaba basada en las restricciones, hasta dónde llega uno y hasta dónde llega el otro. En la organización esa autonomía relativa está muy definida con el tema de las políticas, de las funciones y procedimientos que deben de hacer. Entonces, vámonos con un ejemplo para que nos quede más claro. Un vendedor. A él hay una política institucional que le dice debe vender tantas unidades, una cuota de metas de ventas al año o al mes, y con unas políticas de descuento, ¿no es cierto? Esos descuentos dependen mucho de la organización. Es decir, yo le puedo decir a un vendedor, usted puede manejar hasta el 5 o el 10% de descuento con los clientes. Plazos de pago de contado hasta 45 días. Pero se presenta que hay un cliente muy bueno, una cadena de almacenes, que puede generar la cuota del año en una sola compra. ¿Qué hace ese vendedor? Le vende con el descuento del 5% a 30 días o la del 10 a 45. Si de pronto la empresa le está pidiendo que le dé un descuento adicional, por decir algo, le dé un 15% de descuento. ¿Él podría hacerlo? No podría hacerlo. ¿Qué haría ese vendedor? Porque perdería la venta si no otorga el cliente. Y si dice que lo va a pensar, que lo tiene que consultar, entonces la competencia es más rápida y la competencia puede estar dando el 15% de descuento. Ahí es donde entra el tema de la autonomía. Él está empoderado hasta un 10% de descuento máximo. Debe recurrir a un nivel superior jerárquico que la autorización para dar el 5% adicional, o sea, el 15% de descuento. En la medida en que las personas en las organizaciones tengan mayor empoderamiento, o sea, la capacidad para tomar decisiones en tiempo real, en la medida en que puedan atender rápidamente y solucionar las inquietudes de los clientes,
menor va a ser esa jerarquización, porque son esas organizaciones más planas. Entonces, esta persona, volviéndonos al 15%, le dice a su jefe de ventas, señor, la cadena X requiere un 15% de descuento, lo que yo le vendo puede cumplir la cuota de venta de todo el año. Y esa persona, si tiene el empoderamiento para tomar la decisión de darle el 15% adicional, lo podrá hacer. Si no puede, tendrá que escalar hasta un nivel jerárquico superior en el nivel decisorio. A eso se refiere la jerarquía, el control y la autonomía, resumido en la palabra algeonía. La organización como sistema social abierto nos permite identificar un elemento clave en ella. Es el carácter social. Carácter social debido a que no existe ninguna organización en el mundo que por lo menos no tenga a una persona. Pensemos en cualquier organización. Amazon. Amazon, que es una de las grandes empresas virtuales, de las primeras empresas virtuales, comercializadora de libros, de música. Allí detrás de la pantalla hay una gran cantidad de gente que facilita y permite que estos procesos se lleven a cabo. Vimos videos de fábricas sistematizadas, automatizadas completamente, pero había gente en ellas. Es decir, ninguna empresa, vuelvo y repito, puede trabajar sin la intervención del ser humano. A su vez, que en los inputs, en las entradas, sus proveedores también son organizaciones sociales. ¿Y la entrega a quién? A otras organizaciones sociales, los outputs, que pueden ser sus clientes, otras empresas, pero también a la comunidad, a la gente. Y eso lo hace un carácter de sociabilidad de la organización. Y el sistema abierto porque tiene el ciclo natural, nace, crece, se reproduce y muere, cumple con las características de los sistemas. Por eso entonces las organizaciones viven, se sienten, aunque no son de duración definida teóricamente, porque en los estatutos se establece en la escritura de publicación de constitución, por lo menos acá en Colombia, se establece los límites de vida de la organización. ¿Qué tiempo? 20, 30, 40, 50 años. Pero en la medida de eso se va renovando. Hay organizaciones centenarias. En este momento en Colombia hay varias. ¿Cierto? El Colombiano, el Deportivo Independiente Medellín, Bavaria, el Banco Bogotá. Son organizaciones centenarias, por ejemplo. Eso no quiere decir que no tengan tiempo y lugar en un momento dado de la historia de las transacciones. Más allá de lo que esas organizaciones son como sistemas sociales abiertos, tienen unas funcionalidades, tienen unos elementos sistémicos generales a todas, caracterizadas en todas que las hacen comunes, pero tienen su propia diferenciación. Vamos a ver cuáles son esos. En las organizaciones se cuentan con varios subsistemas. Subsistema de producción, subsistema de mantenimiento, manutención, subsistema de apoyo y el subsistema de dirección. Vamos a ver entonces el subsistema de producción. Este subsistema se preocupa fundamentalmente de desarrollar y llevar a cabo el proceso de transformación que caracteriza el sistema social como sistema dinámico abierto. Es decir, es aquel que se encarga de convertir las corrientes de entrada destinadas a la transformación en lo que será la corriente de salida particular del sistema, su producto, bien o servicio. En otras palabras, equivale a la planta, al taller, al pique de la mina, al quirófano, a las salas de clase, al trabajo de arado y siembra en el campo, entre otros. Es el área de producción y es en este caso donde se han concentrado los primeros esfuerzos de la administración y en general de las ciencias y la tecnología con el fin de racionalizar las operaciones, minimizar las pérdidas y los costos y maximizar el resultado de las mismas. Así, desde el punto de vista de la teoría administrativa, esta fue el área de preocupación de la línea administrativa fundada por Taylor.
El objetivo del sistema de producción o subsistema de producción que va dirigido hacia el producto, y en el caso de los servicios, de la servicción, es en torno al cual se desarrolla su dinámica, es la habilidad técnica, la que atiende a traducirse en la calidad de los productos allí elaborados. La acción es generada por el requisito de la tarea y la ideología es dirigida hacia el logro de la tarea. En este sentido, cualquier otro objetivo, como costo del producto, proceso de producción y otros, se encuentran supeditados a la expectativa del logro de un resultado satisfactorio para los niveles de aspiraciones de estos técnicos. La tendencia hacia la calidad del producto también puede encontrarse reflejada en la disposición tanto de los trabajadores del área de producción a exigir constantemente materias primas de calidad superior. Es un hecho que si un ejecutivo de producción posee, por alguna razón, poder formal o informal, tendría a elevar los costos de producción a través de mejorar la calidad de los materiales utilizados. Este hecho nos puede llevar a concluir que aparentemente, frente a un conflicto producido por un aumento de los costos versus una disminución de la calidad del producto, el ejecutivo de producción tendrá a tomar la primera alternativa de preferencia a la segunda, por supuesto, dentro de ciertos límites. De toda esta discusión se puede desprender un elemento importante para decidir la ubicación de una unidad encargada de la importación del medio de materias primas: oficina de compras, departamento de adquisiciones, departamento de compras, requisiciones, etc. Frecuentemente los diseñadores del sistema formal se encuentran frente al problema de hacer depender esta unidad de la división de producción o de la división financiera. Si se tomara la primera alternativa, se estaría corriendo el riesgo de una elevación de los costos de las materias primas, ya que la decisión de ello estaría justamente en manos del subsistema cuyo objetivo es la calidad del producto. Sin embargo, no siempre esta tendencia hacia la eficiencia técnica puede ser positiva o provechosa para la organización total. En el caso de la empresa que fabricaba calentadores, de mantenerse la posición de la producción podría conducir a la empresa a una pérdida del mercado en favor de su competencia. De este modo, aunque producción satisfaga su objetivo, al final de cuentas este resultado puede ser negativo para la empresa como una unidad global. También es posible que a través de un reforzamiento de las reglas técnicas y de calidad se pueda estar contribuyendo a aumentar la tasa de rotación del personal que allí opera con los consiguientes costos que significa. La gráfica nos muestra la forma esquemática dinámica del sistema de producción que se ha visto en la explicación. Se puede observar que los dos elementos o mecanismos básicos utilizados en este subsistema, la división del trabajo, especialización en las tareas de producción, y la fijación de normas y estándares, fijación de métodos de trabajo y patrones de calidad, tienen como objetivo central la elaboración constante de la habilidad técnica de las operaciones y de los operadores y del subsistema, en busca del objetivo de calidad antes mencionado. Esto debe conducir a una alta eficiencia del subsistema de producción, ya que se busca, por parte de este subsistema, ampliar a toda la organización social. Esta línea de causa-efecto corresponde a lo que se denomina los efectos esperados. Sin embargo, y toda la naturaleza compleja, no solo del sistema social, sino de los individuos que lo componen, normalmente estas acciones planificadas al implementarse tienden a desarrollar efectos no esperados. Así puede suceder con este proceso recién descrito. La división del trabajo puede conducir a lo que se puede denominar encasillamiento del rol, es decir, una pérdida de flexibilidad de los participantes a través de una especialización excesiva en una determinada tarea, especialmente en operaciones rutinarias. Este efecto puede conducir a una disminución de la motivación que puede ejercer influencias negativas en la eficiencia del sistema. Por otra parte, la fijación de normas y estándares, cuando son seguidos en forma rigurosa, pueden producir un aumento de la tasa de rotación entre los participantes, como se ha señalado. El subsistema de apoyo. Como lo señala su nombre, los subsistemas de apoyo, porque son varios, tienen como función apoyar el subsistema de producción para que éste pueda llevar a cabo el proceso de transformación.
Aunque su actividad principal está dirigida hacia la producción, también este subsistema presta su ayuda al resto de la organización social. Estas tareas las cumplen fundamentalmente mediante sus transacciones con el medio o el entorno del sistema. En efecto, a cargo de él se encuentran las operaciones de importación de las corrientes de entrada y la exportación de las corrientes de salida. Su acción está dirigida, desde luego, a tratar de obtener las ventajas posibles en esas transacciones, de modo de evitar situaciones negativas o peligrosas para la organización. En muchos casos, buscan modificar al medio, con el fin de hacerlo más fértil para el desarrollo de la empresa. Básicamente hay tres subsistemas de apoyo: aquellos encargados de las importaciones de las corrientes de entrada, aquellos encargados de las exportaciones de las corrientes de salida y aquellos encargados del reconocimiento o la legalización del sistema en el medio. Observemos cada una de estas características. Las unidades organizacionales encargadas de las importaciones podemos denominarlas de adquisiciones. Se coloca esta palabra entre comillas en forma expresa con el fin de indicar que la estamos utilizando con una acepción bastante más amplia que la usada comúnmente en las diferentes organizaciones sociales. En efecto, es común encontrar en las empresas u organizaciones, no importa sus características particulares, alguna sección, departamento, división o área de negocio denominada compra o adquisiciones o abastecimiento. Si bien es cierto que estos nombres no son sinónimos, es común también encontrar que estas unidades se encargan de la importación de recursos tales como las materias primas, equipos, vehículos, artículos de escritorio, entre otras. Sin embargo, cuando aquí hablamos de adquisiciones, nos referimos a esas importaciones y más, en general, a todas las importaciones que hace el sistema del medio, tanto las corrientes de entrada que van dirigidas hacia el subsistema de producción o el proceso de transformación, como aquellas destinadas a los procesos de mantenimiento del sistema, creación de megentropía. Desde este punto de vista, cuando la empresa está contratando personal, la sección de selección y contratación generalmente depende de la función de relaciones humanas o talento humano, y esta en realidad está importando talento humano desde el medio. Desde el punto de vista de esa unidad administrativa, es una unidad perteneciente al subsistema de apoyo, particularmente al subsistema de adquisiciones. Igual cosa ocurre cuando el subgerente financiero firma un documento en la oficina del gerente de créditos del banco, mediante la cual esa última institución otorga el crédito para el funcionamiento de la empresa. Esa actividad también pertenece al subsistema de adquisiciones, por cuanto se está importando dinero del medio. En relación con la importación de la información, pueden existir diferentes criterios. En la medida que la información es una corriente de entrada necesaria para los procesos de producción y mantenimiento del sistema, ya puede ser considerada como una unidad de apoyo en la medida que la información esté destinada a servir a las unidades encargadas de controlar el medio. En el sentido de estar conscientes de sus variaciones, es posible que se considere como parte del subsistema de adaptación, que se mirará más adelante. En este caso, estas unidades y actividades pueden ubicarse o clasificarse de acuerdo al objetivo que cumplan sus informaciones. Sin duda alguna, las actividades de los subsistemas de adquisiciones son vitales para la supervivencia del sistema. Son ellos los que extraen la energía necesaria del medio para las operaciones del sistema. Debido a esta característica, las organizaciones sociales desarrollan las más diversas estrategias para asegurar el control de, por lo menos, algunas de las corrientes de entrada más importantes. No se encuentran dispuestas a dejar al azar o permitir que sean otros sistemas quienes tengan el control. Un segundo sistema de apoyo está constituido por los procesos mediante los cuales la empresa reporta su corriente de salida al medio, es decir, le entrega bienes y servicios e información al entorno. Son las unidades de ventas encargadas de sacar los bienes o servicios del subsistema de producción y entregárselos al medio, al mercado. Con esta operación, la organización adquiere la energía necesaria para llevar a cabo las transacciones de importación de la corriente de entrada. Este circuito cerrado es el que se denomina ciclo de actividad.
No solo se trata de recuperar la capacidad para importar los recursos necesarios para permitir que el subsistema de producción continúe sus actividades, sino que también se trata de proveer los recursos necesarios para los sistemas de mantención de la organización, es decir, para desarrollar la negentropía necesaria para la preservación de la organización social. El ciclo de regeneración de las corrientes de entrada a partir de la corriente de salida, el feedback, puede ser comprendido fácilmente en aquellas empresas que son capaces de autofinanciarse. Sin embargo, existen ciertas organizaciones en las que el producto de su corriente de salida es bastante inferior a las necesidades de importación. En estos casos, la labor de ventas debe basarse exclusivamente en la venta de los productos o servicios, sino que debe ser capaz de motivar a otras organizaciones o instituciones sociales para que aporten la diferencia. Es el caso de un hospital, de las escuelas, etc., en que la comunidad, ya sea a través de agencias gubernamentales o sociales, apoya a dichas organizaciones sociales, entregándoles recursos para mantener en operación sus sistemas de producción y mantenimiento. Esto se debe fundamentalmente a que el sistema, a través de la exportación expresadas en bienes o servicios y en motivaciones para obtener los recursos extras, genera directa e indirectamente los recursos para la importación de sus corrientes de empleo. El tercer subsistema de apoyo lo constituye una función que se puede denominar relaciones públicas y que busca la legislación del sistema en el medio. En la gráfica podemos observar la dinámica y la esquematización del sistema de apoyo. Transacciones con el medio, apoyo a la producción y apoyo institucional. Apoyo a producción a las transacciones de cambio en las fronteras del sistema. Inputs y outputs. Manipulación específica enfocada al entorno. Adquisición del control del abastecimiento e influencia del consumidor. Entrada de materias primas, entrega de materias primas. El apoyo institucional a través de todos los procesos comunicacionales y de relaciones públicas busca obtención del apoyo social y la legitimización de la misma en el medio. Manipulación social e integración, esto quiere decir influenciar en la opinión social, que impacta en la creación e imagen de la organización. Subsistema de mantenimiento o mantención. En la gráfica miramos cómo es el funcionamiento de este subsistema y su comportamiento, cuyo objetivo principal es mantener la preservación del sistema. Busca en forma consciente evitar los cambios que atienden a modificar las estructuras actuales de las interrelaciones internas, evitando así la eliminación o alteración de las reglas del juego, especialmente cuando esta es una acción unilateral o que no cuente con la aceptación general de los integrantes del sistema. Igualmente, otra de las funciones de este sistema es el mantenimiento de la estabilidad interna y la capacidad para predecir la conducta de la organización. Esto implica la mantención o la preservación del estado permanente o una situación de equilibrio dinámico, el que, como decíamos anteriormente, consiste fundamentalmente en la preservación del modelo y las relaciones actualmente existentes, ajustando las diferentes partes del sistema, de modo que la relación entre las corrientes de entrada y de salida permanezcan más o menos constantes. Ahí se aplicaría un caso de la homeostasis, la autorregulación y la autoorganización. Es su función mantener el estado permanente de la estructura de relaciones internas. El subsistema de mantención ha desarrollado varias herramientas o mecanismos específicos. Entre ellos se tienen los procedimientos de selección destinados a tratar de que los nuevos integrantes del sistema sean personas cuyas conductas sean compatibles con la conducta de la organización, programas de socialización y adoctrinamientos cuyos objetivos son lograr de parte de los individuos la aceptación y la internalización de los objetivos del sistema. Se desarrollan también mecanismos regulares y de control cuya misión es mantener la conducta de los participantes dentro de las normas y reglas de acción que posee el sistema. Estos mecanismos regulares tienden a acentuar la formalización de las actividades dentro de los procedimientos establecidos y legitimados. El sistema normativo que desarrolla la organización busca justamente establecer una situación capaz de ser predicha no solo
en cuanto a la conducta del sistema y los subsistemas, sino también desde el punto de vista de los participantes. Las normas no son otra cosa que las reglas del juego que acuerdan el sistema y sus participantes. Ellas permiten a los individuos poder anticipar resultados del desarrollo de conductas determinadas. De esta forma, disminuye la incertidumbre y las tensiones que se originan cuando no podemos pronosticar el resultado de nuestras acciones con un grado de probabilidades satisfactorias. La mantención de este campo normativo, horarios de trabajo, formas y políticas de contratación, promoción, despidos, políticas de incentivos, de ventas, por ejemplo, es uno de los objetivos del subsistema. Esto porque se supone que los cambios continuos de ellas llevan a los participantes a situaciones de incertidumbre, tensiones y estados de ansiedad que concluyen de acuerdo con el nivel de absorción de incertidumbre o riesgo que posee el individuo, o por el abandono definitivo del sistema por parte del participante. Sin embargo, esa tendencia hacia la formalización e institucionalización de las relaciones puede conducir a una rigidez de la organización, concluyendo que todo esto en una perseveración del status quo, lo que es una fuente de frustración para los miembros de los subsistemas restantes de la organización. Miremos entonces en la gráfica disponibilidad de recursos y necesidad de operaciones. ¿Para qué? Para mantener la estabilidad y predecir los cambios. Su dinámica es la preservación del estado actual, el status quo, a través del conservantismo. Es una tendencia hacia la rigidez y una preservación del status quo. Genera que frustración en otros subsistemas. Por el otro lado, la preservación del modelo de relaciones existentes implica que los procedimientos de selección, de adoctrinamiento, premios, castigos, de venta, de producción, conduzcan a la elaboración de reglas y normas. Este subsistema puede caer en su exceso en limitar los cambios de la organización, llevarla a un estado de adormecimiento que le impida reaccionar frente a las exigencias del entorno. Pero a su vez, mucho cambio sin dejar que éste se acentúe puede conducir a inestabilidades del sistema. Un tercer subsistema es el subsistema de adaptación, que es aquel que tiene como función buscar la adaptación, la viabilidad de la organización en el medio. Entra en conflicto con el sistema de mantenimiento, manutención. Por ello, es una función de la alta dirección resolver el conflicto que se presenta entre la estabilidad y el cambio. La gráfica que vamos a ver entonces nos explica cómo funciona el subsistema de adaptación. Hay un cambio en el medio que implica la activación del subsistema de adaptación, cambios en las conductas de los consumidores, un cambio legislativo, un cambio en las competencias, un cambio de una política, por ejemplo, una apertura económica, un nuevo tratado de libre comercio. Esos son cambios que llevan a que la organización se tenga que adaptar. Esa sobrevivencia natural del instinto de conservación llevan a que se active el subsistema de adaptación. ¿Qué hace ese subsistema? Hace una presión por el cambio a través del cambio planificado, como lo van a ver más adelante en el curso, y una planificación a través de la investigación y el desarrollo. Esa dinámica de crecimiento organizacional. También, por otro lado, está la preservación de la predictibilidad del medio, es decir, mirar qué cambios pueden suceder. El modelo de adaptabilidad o de adaptación exige que la organización no sea reactiva, sino proactiva, que esté pendiente de los cambios para no llegar a reaccionar demasiado tarde. Eso genera unos controles en el entorno, o sea, el estudio macroambiental del comportamiento de esas variables que habíamos hablado antes, las políticas
legales, económicas, sociales, tecnológicas, ambientales. También entonces, desde esa preservación de la practicidad del medio, hay una incidencia en el cambio de la estructura interna, la adaptación, y un control de las fuerzas externas que van a impactar en la dinámica del crecimiento organizacional. Puede que la organización crezca o haga un ejercicio de downsizing, que es reducir el tamaño de la organización para poder adaptarse y sobrevivir. ¿Por qué se da eso entonces? Por el subsistema de apoyo, un deseo de mantener la estructura. Genera una dinámica frente a un conflicto frente al crecimiento organizacional. También está desde la mirada externa la extensión de los cambios, la apertura relativa del sistema, qué tan amplio son el sistema, qué tanto deja fluir la organización, elementos del exterior que la permeen. Y también la posibilidad de modificar la estructura exterior, es decir, su relacionamiento con el entorno. Si se observa el medio o entorno que rodea la organización social, se puede definir y sin dificultad concluir que su característica principal hoy en día es el cambio. El entorno es dinámico, es aleatorio y es riesgoso. Dinámico por el constante cambio, es aleatorio porque no podemos predecir con ciencia cierta cuál va a ser el comportamiento de las variables, y es riesgoso porque al no tener conciencia o a ciencia cierta cómo se va a comportar el modelo probabilístico, entonces hay unos riesgos inherentes a estar en ese entorno. Entonces, esa constante revolución y la velocidad del cambio parece ser cada vez mayor día a día. Ese fenómeno tiene su origen en el enorme crecimiento del conocimiento que ha experimentado el mundo en las últimas décadas y que seguirá aumentando en el futuro. Se dice que el conocimiento se renueva cada 3 años. Ahora, el sistema de adaptación generalmente no posee una capacidad ejecutiva, actúa a nivel asesor o dirección de la alta gerencia. Esta función se encuentra representada por los departamentos de estudios de mercados, las unidades que estudian las tecnologías, los estudios de talento humano, diseño de nuevos productos, investigación y desarrollo. Esa secuencia se puede denominar como el ciclo de adaptación. Comienza cuando las unidades de adaptación perciben un cambio en el medio externo. Sigue de inmediato una búsqueda de información concerniente con el cambio y un análisis de la forma en que el sistema puede enfrentar a este cambio. El sistema de dirección decide sobre las modificaciones internas del sistema, producto de las modificaciones externas en el entorno. Se producen los cambios en los procesos de transformación, tratando de minimizar los efectos no esperados del tipo negativo, cambios no deseados dentro del sistema o en la corriente de salida que resultan de los cambios deseados. En segunda, viene la exportación al medio de la corriente de salida modificada, que se encuentra más de acuerdo con el nuevo entorno originado por el cambio percibido. Finalmente se obtienen las informaciones de retroalimentación que indican el grado de éxito alcanzado por el sistema con el cambio producido. Normalmente, este proceso es dinámico, iniciándose así un nuevo ciclo que busca ajustar las divergencias tanto internas como externas producidas por el cambio instaurado. Otra de las funciones que debe cumplir el subsistema de adaptación es lograr un control relativo de las fuerzas del medio con el fin de lograr que este medio sea posible de ser predicho por el sistema. Proactividad. ¿Cuál es su objetivo? Sus tendencias, etc. El conocimiento adelantado de problemas o situaciones coyunturales, sin duda alguna, pueden ser de gran utilidad para la conducción general de la organización. En este sentido, el subsistema no solo debe ser capaz de detectar los cambios que suceden a su alrededor, sino que también debe ser capaz de prevenir esos cambios en el tiempo con el fin de anticiparse a ellos. Sus funciones, las del sistema de adaptación, son las de planificación, investigación y desarrollo, y su dinámica tiende hacia el crecimiento de la organización.
Buscar, como se señalaba y simplificaba, explotar en favor del sistema los cambios del medio, es decir, aprovechar los cambios para su interior, en vez de dejar que estos exploten al sistema. La falta de adaptación que tiende a efectos de negentropía y por lo general a generar caos y destrucción del sistema. Existe un conflicto potencial que debe ser resuelto por el subsistema de dirección, el que hablábamos al principio, entre el sistema de mantenimiento y el sistema de adaptación. Los subsistemas o funciones normales de todo sistema dinámico abierto, el sistema de producción, el subsistema de apoyo, el sistema de mantención, el subsistema de adaptación, generan conflictos entre ellos. Al estar integrados, interrelacionados y al ser interdependientes, al constituir a través de la sinergia una totalidad, una globalidad, se requiere entonces la existencia de un sistema que coordine los otros sistemas. Es el sistema de dirección. El sistema de dirección debe afrontar una parte de los conflictos funcionales que se presentan por el sistema de producción. Tiene que ver con el tema de la habilidad técnica. El subsistema de apoyo, la manipulación del medio. El subsistema de mantención, evitar los cambios. El subsistema de adaptación, promover los cambios. Si nos detenemos un instante para estudiar estos objetivos entre sí, se puede concluir de inmediato que al menos entre dos de ellos, mantención y adaptación, no existe una consistencia. Aún más, parecen cierta contradicción. En efecto, mientras el primero busca mantener el status quo, evitando los cambios dentro de la organización, el segundo presiona por desarrollarlos. Este hecho, que salta a primera vista, parece que no solo es propio de esas dos funciones. Si se analizan todos ellos, podemos concluir que también existen inconsistencias mayores o menores entre todos. Por ejemplo, cuando se discute en el sistema de producción, se señalaba un conflicto que se podía. Los conflictos funcionales son el diario vivir de las organizaciones, no tanto por el tema de las personas, sino por los roles y los compromisos que cada uno de los subsistemas debe tener dentro de la organización. Otro problema que debe afrontar el subsistema de dirección es el de la optimización y la suboptimización. El efecto resultante de los conflictos funcionales, cuando no son resueltos en forma adecuada, se traducen finalmente en una suboptimización de los objetivos generales de la organización. Se recuerda nuestra discusión esos conflictos funcionales se producen por la interdependencia e interrelación de los sistemas. De este modo, una variación en un sistema repercutirá en otro, o bien el mal funcionamiento de uno traerá serios contratiempos o pondrá en peligro la existencia de los otros y del todo. Fracasos originados en el sistema de producción originarán de inmediato problemas en el subsistema de apoyo encargado de las exportaciones. Si estas bajan, el problema aparecerá también en los subsistemas de importación, ya sea en forma de menos recursos importados o disminución de la calidad o en forma de incremento del endeudamiento con el medio. Estas dificultades afectan las motivaciones creadas por el subsistema de mantención para lograr que los participantes, al menos los más importantes, permanezcan dentro del sistema, y a la vez repercutirá en la adopción quizás a través de una reducción de los presupuestos para estudiar los cambios producidos en el medio, o quizás la detención momentánea de tales actividades, aumentando la generación de entropía que, como se ha señalado, tiende a llevar al sistema a su estado más probable, el letal o el equilibrio termodinámico, que es la desaparición del sistema. Desde otro punto de vista, de los objetivos totales de la organización, se podría decir que estos son iguales a la suma de los objetivos de estas funciones principales, sinergia en los objetivos, porque la organización debe estar encadenada en cascada, es decir, una alineación total desde la alta dirección hacia los niveles bajos y viceversa, de los niveles bajos hacia la alta dirección. Este problema de optimización se podría sintetizar en los siguientes puntos.
Primero, todos los subsistemas poseen sus propios objetivos, lo que tienden a maximizar. Todos los subsistemas se encuentran estrechamente interrelacionados en una situación de dependencia mutua. Por esta razón, en la medida que uno o algunos de ellos logren maximizar sus objetivos, los objetivos de la organización social como un todo se suboptimizan, incluyendo el objetivo básico, la supervivencia. Ese resultado, desde luego, amenaza la viabilidad misma del sistema, y parece no estar muy errado si se predice que esta ha sido la causa de la desaparición de un gran número de empresas e instituciones sociales. Luego, para evitar esta situación, es necesario pensar en torno a lo que se ha dado a conocer como el principio de la suboptimización, que consiste simplemente en el hecho de que para optimizar los objetivos del sistema total se hace necesario buscar la suboptimización de los objetivos de los subsistemas. De acuerdo con esta discusión, esta conclusión parece evidente. Sin embargo, representa una conducta que no es propia de las características sistémicas de cada uno de los subsistemas. En otras palabras, va contra su comportamiento o desarrollo natural. Por esta razón, posee un carácter normativo en el sentido que indica cómo deben ser las cosas y no cómo las cosas son. Debido a esta característica singular de esta conducta, se hace necesaria entonces la necesidad de desarrollar un quinto subsistema, el sistema de dirección, cuya misión es optimizar el comportamiento global de la organización, aumentando así su capacidad de viabilidad, el cual sistema que analizaremos a renglón seguido. El subsistema de dirección es la necesidad evidente del control, de optimizar y de crear cohesión entre los subsistemas. Aparece como una característica sistemática, es decir, como una función que debe desarrollarse en forma natural en aquellos sistemas dinámicos abiertos que pretenden ser viables. Así, este subsistema se encuentra y se puede identificar fácilmente en el organismo vivo, en el grupo o en los grupos de estos, el cerebro y en general el sistema nervioso. En el organismo humano constituyen el subsistema de dirección de este sistema. Los roles del subsistema de dirección están básicamente integrados en 4 aspectos. La coordinación de los subsistemas es la función, principal de mantener esa interrelación y la interdependencia. Estar pendiente de los efectos negentrópicos o acciones negentrópicas para entrar a controlar. Lo otro es la resolución de los conflictos horizontales y verticales. Los conflictos horizontales son los que se dan al mismo nivel jerárquico. Por ejemplo, los conflictos que se presentan entre los diferentes áreas de gestión. Conflicto entre mercadeo, conflictos y entre mercadeo y gestión humana, entre mercado y producción, entre otros. Y los verticales son los que se producen en el mismo área de gestión. Por ejemplo, los conflictos que puede haber entre capacitación y desarrollo humano. Lo otro es la coordinación de los requerimientos externos y los recursos internos del sistema. La asignación de los recursos es otro de las actividades del cuarto funcionamiento. Entonces, la coordinación de los requerimientos externos y los recursos internos del sistema es una función estratégica de la dirección. Estar pendiente qué hay en el medio, cómo se está moviendo el medio, qué tendencias hay e interiorizarlo al nivel de la organización. Y el cuarto, la ubicación de los recursos es esos recursos disponibles que están en el entorno, están afuera, que se ingresan a la organización, cómo se van a distribuir entre las diferentes áreas de gestión, para que puedan cumplir optimizando sus objetivos. Y otro rol del subsistema de dirección es la dinámica del compromiso. Esa dinámica del compromiso tiene que ver con la toma de decisiones, la capacidad de la organización, de la dirección, para minimizar o resolver o desaparecer los conflictos dentro de la organización, su relación con el entorno y la asignación de los recursos. De esta forma, damos por concluido el tema de la teoría general de sistemas
la organización como un sistema social abierto y daremos paso a todo el tema de la organización por procesos, que se sustenta básicamente en la concepción sistémica de la misma.